Amén, amén. Así como está de pie, para mí es un honor y un privilegio presentar a mi hija Mimi, que nos va a compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios por tu vida, Mimi. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Es una bendición poder estar en la casa de Dios. Les invito a que vayamos a la cita de Mateo 24, 44, para leerlo de manera unida cuando nos encontremos ahí, por favor. Mateo 24, 44. El tema de este mensaje es: estad preparados, y es nuestra oración que pueda ser de bendición, hermanos. Unidos dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La palabra que más me llama la atención de este texto es preparados. Y no sé si a usted le ha pasado que a veces nos enfrentamos a circunstancias en la vida ante las cuales respondemos y decimos: es que no estaba preparado para esto, o nunca pensé que pasaría. Pero ¿qué hubiera pasado si se nos hubiera avisado de dicho acontecimiento? ¿Nos hubiéramos preparado? Cuando somos advertidos de un futuro suceso y nuestra decisión es ignorar el aviso, al enfrentar las consecuencias no podemos decir: es que no estaba preparado, es que no imaginé que pasaría, porque lo que sucedió fue que despreciamos el aviso y el tiempo que se nos dio para prepararnos. ¿Puede usted pensar qué le sucedería a los habitantes que viven cerca de un volcán si ellos deciden despreciar la advertencia y no prepararse ante el aviso de una futura erupción del volcán? Al escuchar ciertas advertencias, muchas veces pensamos que son exageradas, que nunca va a pasar, pero en realidad las consecuencias pueden ser trágicas si no escuchamos y no nos preparamos. Existen dos acontecimientos que pueden suceder en cualquier momento. Se trata de los eventos más importantes de nuestras vidas, y lo son porque si no nos preparamos para ellos, las consecuencias serán terribles, eternas y por lo tanto irreparables. Estos dos eventos, yo creo que usted ya sabe, son la muerte física y la venida del Señor por su iglesia. La Biblia nos advierte de estos eventos y nos enseña las consecuencias que vamos a pasar si no nos preparamos. Hablemos un poco de la muerte física. La Biblia nos enseña que Dios sembró eternidad en nuestros corazones. Todos somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso y un día tendremos que salir para encontrarnos con la eternidad. Como nos dice Hebreos 9:27, si por favor alguien lo lee. Gracias, hermano. Amós 4:12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dios nos hizo personas con libertad de decisión. Por eso, nuestra responsabilidad en la tierra es escoger nuestro destino eterno. Las personas que decidan creer en Dios, al cruzar las puertas de la eternidad, se encontrarán con la vida y verán cumplida la promesa del Señor Jesús cuando dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin embargo, hay personas que rechazan la voz de Dios y deciden no prepararse. Al final se encontrarán con la consecuencia de que permanecerán eternamente separados de Dios en el tormento eterno. El otro evento es la venida del Señor por su iglesia, un evento que la iglesia de Cristo está esperando, el cual vendrá en cualquier instante. Se trata de una promesa que Dios le ha hecho a las personas que creen en Él. Si recordamos en Juan 14, cuando nos dijo: vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, nos describe cómo va a ser la venida del Señor. La venida del Señor por su iglesia sucederá de la siguiente manera: el día que menos pensemos, a la hora que no imaginemos, todas aquellas personas que creyeron a Dios y se prepararon serán llevadas por el Señor de forma repentina al cielo.
Primera de Corintios 15:52 nos dice: en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estas personas serán llevadas por el Señor Jesús, porque Él las tomará de la tierra para reunirlas con Él. El Señor Jesús las llevará al hogar celestial, al destino eterno que ellas escogieron en esta tierra. Sin embargo, las personas que rechacen esta advertencia y no se preparen, se quedarán ese día en la tierra para sufrir una tribulación, cual no ha habido antes ni habrá después. La Biblia nos describe cómo será esta tribulación. No obstante, las personas que sí creyeron y se prepararon, al ir con el Señor al cielo, comenzarán una historia hermosa que es imposible de describir, como lo dice Primera de Corintios 2:9, si por favor alguien lo lee. Primera de Corintios 2:9. Gracias, hermano. Hace unos días una hermana nos contó un sueño que tuvo. Cabe mencionar y recordar que la Biblia enseña que los sueños son paja y la palabra es trigo, pero el sueño trajo mucho ánimo a su corazón. Ella veía en el sueño que había hermanos de la iglesia que estaban trabajando en un lugar grande, muy grande, y ellos estaban trabajando en la obra del Señor. Y después de un tiempo, uno de ellos decía: ya llegaron por nosotros, vamos deprisa, ya llegaron por nosotros. Y en el sueño una hermana le decía a otra hermana: ven deprisa, ya llegaron por nosotros. Al despertar, la hermana recordó el siguiente texto en Lucas 12:43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Lucas 12:36 al 37 dice: vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cuando la hermana le contó el sueño a otra hermana, ella le dio la cita de Mateo 24:31, que dice: el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Hermanos, Dios quiera que cuando el Señor venga por su iglesia, nos encuentre haciendo su voluntad. Que cuando el Señor venga, no nos encuentre mintiendo, no nos encuentre robando, no nos encuentre con pensamientos sucios, porque sabemos lo que va a pasar. Que cuando el Señor venga nos encuentre en obediencia, en rendición a Él, como estos siervos prudentes y diligentes. Y como veía la hermana, cuando llegaron por ellos, ellos estaban trabajando, ellos estaban sirviendo al Señor. Y en el sueño le decía, dice: ven, ya llegaron por nosotros. Y los hermanos contentos levantaban sus cosas, porque ya había llegado el tiempo. Por esta razón vale la pena tomar en serio el consejo del Señor cuando nos dice: estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensemos. Recuerde, nosotros escogemos el destino eterno. Nosotros decidimos si vamos a escuchar la advertencia y nos vamos a preparar. Quizás alguien se pregunte: ¿cómo puedo prepararme? ¿Cómo escojo el camino, el destino correcto? La respuesta es: en esta tierra, escoja el camino correcto. Como sabrá, el cielo y el infierno son destinos eternos muy opuestos, y los caminos que nos conducen a ellos también son muy opuestos. La Biblia nos describe cómo es en Mateo 7:13 al 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como podemos notar, el camino que lleva a la muerte eterna es un camino amplio, donde las personas pueden llevar todos los pecados que quieran.
Es un camino cómodo, no requiere esfuerzos, rendiciones, es un camino fácil y por eso muchos van por él. Por el contrario, el camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto donde las personas tienen que rendir y entregar todo lo que ofende a Dios. Es un camino incómodo porque requiere de esfuerzos, de entregas, de rendiciones. Es un camino difícil y por eso es un camino transitado por pocos. Si usted sigue el camino angosto, se dará cuenta que pocos van por él. De hecho, en ocasiones por obedecer a Dios, se va a quedar con poca compañía o aparentemente solo. Aparentemente porque el Señor siempre estará con usted en este camino. Como fue el caso de una joven que nos contó una de las luchas que ella tuvo en su salón de clases. Cabe mencionar, hermanos, que hay personas que por su amor a Dios han pasado momentos más difíciles que lo que la hermana nos contó, pero aún así fue la lucha que ella tuvo en su escuela. Esta joven nos contaba que para ella era difícil cuando en su salón de clases sus compañeros empezaban a contar chistes sucios de inmoralidad. Ella nos decía, por supuesto que yo no estaba de acuerdo con estos chistes, pero mi lucha era porque si yo me mostraba disgustada o si me salía del salón mientras ellos estaban contando, ellos se iban a enojar conmigo o se iban a burlar de mí porque era la única que en ese momento en el salón no estaba de acuerdo con esos chistes. No fue fácil para ella esa lucha, pero el Señor le dio la fortaleza para hacer lo correcto. El camino angosto tiene dificultades, pero con la ayuda de Dios es posible ser obedientes, es posible seguir con nuestras propias fuerzas, hermano. Es imposible, pero con la ayuda de Dios es posible. Como dice la palabra, antes bien, en Cristo somos más que vencedores. Pero es importante mencionar que la Biblia nos enseña 3 requisitos que debemos cumplir si queremos entrar al camino angosto y llegar a la vida eterna. Estos 3 requisitos son: 1, creer en Dios; 2, obedecer a Dios; 3, permanecer en Dios. Veamos el 1, creer en Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué voy a creer en Dios si nunca lo he visto, nunca lo he escuchado audiblemente? Pero para estos pensamientos me gusta lo que escribió el hermano Swindoll. Él dice, cuando me encuentro con el libro de Esther, el cual no menciona a Dios, me doy cuenta que lo veo a él retratado a través de todas sus páginas. Dios está allí en tinta invisible. De igual forma que en nuestra vida. Yo nunca he visto un mensaje en el cielo que diga, aquí estoy para ayudarte. Tampoco he escuchado su voz audible, aquí estoy, yo te voy a ayudar. Pero por la fe lo veo y sin oír su voz audible, lo escucho cuando me habla en cada circunstancia de mi vida, ya sea en el golpe aplastante que me pone de rodillas o en los gozosos triunfos que hacen saltar mi corazón de alegría. Cuando hago una pausa y tomo tiempo para mirar atrás, me doy cuenta de que todo ha sido producto de su mente incomprensible, de su control soberano, porque Él, aunque es invisible, sigue siendo invencible. Dios se nos da a conocer de diferentes formas, hermanos, a través de las circunstancias de cada día. A unas personas Él se les dio a conocer cuando de forma milagrosa proveyó para una necesidad específica y ellos vieron a Dios ahí. A otras personas Dios se les dio a conocer cuando no permitió que se quitaran la vida, cuando estaban considerando o intentando el suicidio. Quizás ustedes digan, a mí Dios no se me ha dado a conocer en ninguna forma, pero en realidad Él se está dando a conocer hoy a usted y a mí, al prestarme la vida y la oportunidad para arrepentirnos y tomar el camino correcto. Porque lamentablemente en este mismo día, muchas personas están en el infierno clamando por una oportunidad, la cual no les será dada. Porque así como nosotros, un día a ellos se les otorgó la oportunidad de arrepentirse, pero la rechazaron. Y tal vez se pregunte,
Pero ¿cómo un Dios que ama puede mandar personas al infierno? La verdad es que Dios no manda a las personas al infierno. De hecho, el amor de Dios por nosotros es tan grande que entregó lo más valioso del cielo, a su único Hijo, para librarnos de ese lugar. Y porque Dios nos ama, nos advierte de ese destino y del camino correcto que nos lleva a la vida eterna. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y por eso estábamos cautivos en la prisión de la muerte eterna. Pero en su infinito amor, Dios aceptó pagar el precio de nuestra salvación. Sabemos que ese precio no fue oro, no fue plata, fue lo mayor que podamos pensar o imaginar, o incluso muchos no comprendemos. Ese precio fue la sangre del Hijo de Dios. El Padre Celestial entregó a su único Hijo para que con su sangre preciosa pagara el precio de nuestra libertad y nos limpiara de toda maldad. Como nos compartía el pastor en el recurso del jueves, que solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de toda maldad. Dios nos invita a creer en Él para que podamos salir de esa prisión de pecado y muerte eterna, pero Él no nos va a obligar a salir, no nos va a obligar a seguirle. Él respeta su decisión. Lamentablemente hay personas que rechazan el amor de Dios y prefieren creerle al padre de mentira, rechazan la oportunidad de salvación y se condenan para estar en el tormento eterno. Un hermano escribió lo siguiente: el infierno lo escoge el hombre, no Dios. Ese es un lugar escogido por la persona que se ama a sí misma más que a Dios, que ama más al pecado que al Salvador. Sin embargo, hay personas que sí le creen a Dios y le entregan su vida, la rinden a Él, deciden seguir a su Salvador y permitir que Él les guíe y les ayude a andar por el sendero estrecho. Salmo 32:8 en la versión NBI dice: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Esto nos lleva al segundo requisito. 2, obedecer a Dios. Si alguien dice que cree en Dios, pero no le obedece, la fe de esa persona es una fe muerta, porque la verdadera fe siempre nos conduce a obedecer. La persona que va en el camino estrecho es una persona dispuesta a obedecer cada instrucción del Señor, por muy pequeña o grande que sea, por muy fácil o difícil que parezca. Ella se esfuerza en obedecer porque ama a Dios y quiere agradarle en todo tiempo. Y es que debemos recordar, hermanos, que el caminar del cristiano muchas veces se verá en tiempos buenos y a veces en tiempos malos. Pero con la ayuda de Dios es posible ser obediente, aun cuando nuestras fuerzas parezcan menguar. Porque como hemos mencionado, con el Señor somos más que vencedores. Si por favor alguien lee Juan 16:33. Gracias, hermano. Isaías 43, 2 al 3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El Señor, hermanos, no nos prometió ausencia de problemas. Él prometió su presencia en medio de los problemas. En el camino angosto no podemos decirle al Señor: Dios, te obedeceré siempre y cuando me sanes o siempre y cuando me des riquezas, porque entonces la obediencia no sería por amor, sino por una condición. El Señor nos enseñó que nuestra obediencia a Él debe ser motivada por nuestro amor a Él. Juan 14:15 dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Con la ayuda de Dios es posible ser obediente, pero para llegar a la vida eterna no es suficiente con creer en Dios, no es suficiente con obedecer a Dios, es necesario permanecer en Dios. ¿Por qué lo decimos? Si usted ha decidido entrar al camino angosto,
debes saber que el enemigo se levantará en su contra, como lo vemos, como lo ilustró el autor del Progreso del Peregrino, cuando nos describe cómo fue el caminar de Cristiano. Cristiano, mientras sigue el camino que le lleva a la ciudad celestial, se encontró con constantes luchas y oposiciones, porque el enemigo quería apartarle del camino que le lleva a la ciudad celestial. El enemigo de una u otra forma luchará para que usted sea parte del camino que le conduce a la vida eterna. Él va a usar diferentes estrategias. Algunas de ellas puede ser la tentación o el desánimo. La tentación. Mientras usted avanza en el camino angosto, el enemigo no cesará de traerle ofertas, propuestas que parecerán atractivas, pero el fin es ofender a Dios, que usted ofenda a Dios y que usted pague las consecuencias, que es destrucción. El propósito de estas ofensas es que peque contra Dios, que se aparte del camino que le lleva a la vida eterna. Pero cuando se encuentre ante la tentación, no olvide que el diablo es mentiroso, que sus propuestas son falsas, como nos ha enseñado el pastor. El diablo, cuando nos ofrece el pecado, nos dice: vas a disfrutar mucho y vas a sufrir poquito en las consecuencias. Pero la verdad, hermanos, es todo lo contrario. Se va a disfrutar, si se le pudiera decir esa palabra, porque en el pecado jamás está la bendición de Dios. Se va a disfrutar poquito, pero en las consecuencias son terribles, son dolorosas y son eternas. Las tentaciones no cesarán mientras estemos en esta tierra, pero un consejo podría ser el siguiente: cuando usted se encuentre frente a la tentación, hágase la siguiente pregunta: ¿vale la pena perder una salvación y una recompensa tan grande por esto? Una persona escribió lo siguiente: los pies que se abstienen de andar en caminos de perversidad, un día caminarán sobre las calles de oro en la ciudad celestial. Las bocas que se cierran para no maldecir, un día se abrirán para unirse al canto de los ángeles que adoran a Dios por la eternidad. Y los ojos que se esfuerzan para honrar a Dios, un día se abrirán para contemplar al Rey de Reyes en su gran majestad, como nos dice Isaías 33, 15 al 17, si por favor alguien lo lee. Gracias, hermanos. Sí, con la ayuda de Dios es posible, hermanos, y aunque a veces la tentación o el enemigo parece que viene de una forma muy fuerte, pero mayor es el Señor, como lo hemos aprendido. Y como dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabías, que tú no conocías. Tal vez tú no sabías que en Cristo puedes ser más que vencedor y vencer esa tentación, como los muchos testimonios de hermanos que conocemos, entre ellos el que nos cuenta mucho el pastor, el hermano John Newton. Con la ayuda de Cristo es posible. Otra estrategia del enemigo es el desánimo. El desánimo es otra estrategia que usa el enemigo para desalentar a los que caminan en el sendero angosto. El diablo se acerca al oído de los caminantes y les susurra: ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso has recibido la promesa que te dio? ¿Vale la pena continuar? ¿Por qué no te rindes? Total, no has visto lo que te prometió. Mejor abandona todo y deja de obedecerle. Tengamos cuidado de prestar atención al enemigo. Recordemos que es padre de mentira y su único fin es alejarnos del camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso la palabra nos dice: pongan sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, nuestra roca fuerte, la fortaleza de los siglos. Les invito a que vayamos a Proverbios 18, versículo 10. Proverbios 18, 10, unidos, dice: torre fuerte es el nombre del Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Hermanos, el enemigo vendrá como avenida contra todos los que van por el sendero angosto, y por esa razón no es suficiente creer, no es suficiente obedecer, es necesario permanecer. Hebreos 10, 35 al 39 nos dice: no pierdan su confianza, que tiene grande recompensa,
porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, reciban la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como nos ha invitado el pastor, vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle, Señor, que verdaderamente seamos salvos, que no estemos engañados, que oremos, Señor, que verdaderamente seamos salvos. Y si lo somos, orar, Señor, ayúdanos a ser fiel hasta el final. Como dice Mateo 19, 25 al 26, porque a veces, como ilustra el hermano en el progreso del peregrino, y quienes han estado en el camino angosto saben que hay luchas, saben que hay oposiciones, hay momentos de desánimo, y en algún momento podemos decir como los discípulos, ¿quién podrá ser salvo? Pero Jesús mirándolo les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Sí es posible con la ayuda de Dios. Por eso es importante buscar a Dios cada día, porque solo Él puede ayudarnos a ser fieles hasta el final. Aunque en el camino habrá dificultades, días difíciles, recordemos que para los hijos de Dios lo mejor está por venir. Incluso aún después de la muerte física, para los hijos de Dios siempre hay un mañana. Al leer esto recordaba la palabra que Dios le dio a una hermana unos minutos antes que su mamá fuera a la eternidad. Dios le dijo en Salmo 46:5, Dios la ayudará al clarear la mañana. Aunque no es fácil decirlo porque el proceso es difícil, anima mucho recordar que en el cielo los hijos de Dios encontrarán su hogar verdadero y eterno, donde, como nos decía el pastor hace un momento, no hay dolor, no hay lágrimas. Hay un texto que dice, Dios secará sus lágrimas, no hay noche, no hay enfermedad, todo es hermoso y no lo podemos comprender. Y quizás por eso el Señor en Juan 14 nos dijo, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Y un discípulo le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un hermano escribió lo siguiente, tal vez no lo haya notado, pero hoy nos encontramos más cerca de la eternidad de lo que jamás hayamos estado. Perdón, porque cada momento es un paso dado, cada día es un kilómetro registrado. Quizás no lo hemos percibido, pero el día de la venida del Señor está más cerca. Vale la pena escoger el camino correcto, vale la pena prepararnos para estos eventos cruciales. Las cosas que debemos dejar en el camino, vamos a dejarlas. Y cuando debamos rendir algo, vamos a rendirlo. Porque ninguna pérdida será comparable con el galardón eterno. Esforcémonos en agradar a Dios, porque al llegar a nuestro destino, nuestro hogar celestial, al ver a nuestro Salvador, nuestro Señor, nos daremos cuenta que cada esfuerzo, cada rendición, cada uno habrán valido la pena. Es importante prepararnos para nuestro encuentro con Dios, porque el día que menos pensemos y a la hora que no imaginemos, el Hijo del Hombre volverá, el Señor Jesús pronto regresará. Les invito, hermanos, que así como el pastor siempre nos está animando, vamos a orar, Señor, que seamos salvos, que estemos preparados. Y si verdaderamente hemos nacido de nuevo, Señor, ayúdanos a ser fieles, fieles hasta el final. Les invito a que de manera unida leamos Apocalipsis 22:20 para entregar el lugar.
Apocalipsis 22:20, de manera unida dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Amén. Esperamos sea de bendición, hermano. Gracias a Dios. Porque vive. Póngase de pie. Puedo vivir en mañana. Porque vive Él. Porque vive Él. No hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. En Él la vida. En Él la vida vale la pena vivir por. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, que nosotros no vivamos en desobediencia en la palabra de Dios y en el caminar contigo. Guárdanos, líbranos de todo mal, que tu ángel acampe alrededor de nosotros y de nuestra familia que tiene temor tuyo y que está caminando conforme a tu palabra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús.